Bien, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, seguir acompañándonos en esta iniciativa de hacer los recorridos virtuales por los espacios patrimoniales de Ituzaingó. Hoy un día muy particular porque tenemos un clima bastante especial, pero estamos aquí cumpliendo con el compromiso de finalizar el recorrido genérico por las salas del Museo Histórico Gobernador Manuel Ignacio Lagraña, en un día también muy especial porque es el Día Mundial del Medio Ambiente. Teníamos pensado también en hacerles una entrega sobre patrimonio natural de Ituzaingó, visitando las magnolias, árboles históricos y emblemáticos de la historia de Ituzaingó, pero lo vamos a reprogramar a esa instancia de las magnolias para el día lunes debido también al clima, ¿no? Bien, habíamos visto la sala 1, donde se trabajaban los territorios de agua, los territorios de arena y todo lo que tiene que ver con el concepto de viaje y comercio, donde aparecían los rápidos de la Pipé, que también formaron parte en su momento del patrimonio natural de Ituzaingó, el río Paraná, obviamente, con claridad. Después habíamos visto la semana pasada la sala número 2, Vida Cotidiana y Sistema de Creencias, donde pudimos ver el desarrollo en términos genéricos de algunos de los sistemas de creencias más preponderantes en la historia de Ituzaingó. El día de hoy, en un recorrido un poquito más breve, lo que vamos a ver es algo de la sala 3 del Museo Lagraña. La sala 3 del Museo Lagraña se denomina Familia y Vida Cotidiana. En esta sala de familia y vida cotidiana, nosotros tratamos de sintetizar a grosso modo y con pincelazos muy generales algunos componentes que constituyeron la vida familiar y las relaciones sociocomunitarias en la historia de Ituzaingó, ¿sí? Si pasamos por aquí, ustedes pueden acceder a la sala 3 desde la sala 1 y también pueden acceder a la sala 3 desde la sala 2, que es la de sistema de creencias. Esta sala 3 es una sala mucho más abierta, es una sala que nosotros hemos ambientado de tal forma que en algún momento podamos hacer alguna proyección de alguna presentación fílmica, de alguna muestra fotográfica, que nos permita también interactuar con la comunidad. Por eso los objetos están dispuestos de esta forma y de alguna manera van a ilustrar lo que vamos a comentar en términos generales. Bien, la vida familiar y la vida comunitaria de Ituzaingó son componentes que quizás están muy trabajados en la memoria de Ituzaingó o están muy trabajados en algunos registros fotográficos sobre las épocas que marcaron la historia de Ituzaingó, ¿no? Es decir, es Ituzaingó fundacional, es Ituzaingó descrito en las cartas de Hernández, es Ituzaingó luego del principios del siglo XX, un Ituzaingó en proceso de modernización, un Ituzaingó en procesos de urbanización y de consolidación institucional, y luego un Ituzaingó del presente, que es un Ituzaingó post 60 y 70 del siglo XX, que también es algo muy interesante de tener en cuenta. En esta sala nosotros incluimos algunos de los objetos que a nuestro criterio, a nuestro modo de entender en el proceso de clasificación, formaron parte de las viviendas de Ituzaingó, es decir, formaron parte de esos espacios, de esos lugares donde la gente se reunía, donde la gente charlaba, tomaba su mate, comía el asado, compartía, realizaba los quehaceres domésticos y de alguna forma también se vinculaba con la comunidad. Tenemos en este sector una muestra muy pequeña de uno de los oficios más conocidos en Ituzaingó, es decir, esta máquina de coser representa el oficio de la costurera, más allá del objeto, que es un objeto de valor significativo por su estética, por su montaje, por su estado de conservación, por los elementos que están incluidos ahí, también representa a nuestro criterio todo un movimiento, si se quiere, de las actividades comerciales y domésticas, es decir, la que cortaba, la que cosía y al mismo tiempo la que tejía. Por eso nosotros incluimos parte de este trabajo en crochet, con las agujas y demás, es decir, son objetos que pertenecieron a la colección inicial del Museo Manuel Ignacio Lagraña y que están expuestas, repito, no solamente como objetos, sino como signos de un oficio y como signos de una época. A esta parte acompaña
una silla en madera y cuero. ¿Pero por qué sintetizo esto así? Porque esta es una silla que perteneció a la familia de Aide Galarza Olivari. Por eso también acompañamos a este sector una de las imágenes más emblemáticas que nosotros vamos a conocer del matrimonio Galarza Olivari, donde podemos observar a José Luis Olivari y Aide Galarza Olivari, que tuvieron mucho que ver con la historia de Ituzaingó. Nosotros tenemos que recordar que tanto Villa Olivari como Apipé Grande hace muy poco tiempo se van a generar la emancipación política y se van a constituir como entidades políticas o gubernamentales independientes, es decir, tanto Villa Olivari como Isla Apipé pertenecían al gobierno, es decir, a la administración política de Ituzaingó, así como lo sigue, por ejemplo, perteneciendo todavía a Apipé Chico, ¿no? Bien, entonces, en esta sala recreamos parte de estos oficios donde ustedes van a poder observar las tareas domésticas y las tareas también domésticas y externas que realizaban los miembros de la sociedad de Ituzaingó, y colocamos algunos retratos emblemáticos. El Museo Manuel Ignacio Lagraña posee una colección importantísima de retratos de familia. Este sector donde nosotros simplemente ponemos a Aide Galarza Olivari y a José Luis Olivari, a la familia, creo que la familia Negro y familia se tiene relación también con otro grupo familiar de Ituzaingó, y una representación viva, si se quiere, de Bernardino Valle, que va a ser una donación que va a recibir en el cincuentenario de la fundación, una de las instituciones educativas de Ituzaingó. Colocamos estas tres figuras emblemáticas porque estos después, con el periodo de funcionamiento del museo, esto se va modificando, es decir, no son solamente estos cuadros los que se exponen, sino que también se exponen otros cuadros de familia, es decir, esta muestra es cambiante, esta muestra es móvil. Lo que sí hay que tener en cuenta aquí, que esto nos permite a nosotros de alguna forma ubicarnos y comprender, si se quiere, los diferentes tiempos históricos de Ituzaingó, atendiendo a que quizás los marcos no son de los mismos tiempos que las imágenes, o las imágenes no son del mismo tiempo que los marcos, para la datación quizás del tiempo histórico, pero que de alguna forma nos permiten ver el modo de vida, la configuración, si ustedes bien ven en esta que es emblemática, la configuración del concepto de la familia clásica que va a constituir, si se quiere, la historia de Ituzaingó. Que obviamente esto tiene que ver con el concepto de la familia extensa, aquellas líneas en ascenso o descenso, laterales y demás, que eran considerados como parientes, tanto por afinidad, por ejemplo, parientes políticos o consanguíneos, es decir, las familias eran en sentido estricto familias extensas que contemplaban la relación no solamente con los parientes de Ituzaingó, sino con los parientes que se encontraban en Loreto, en Caacatí, en San Miguel. Y eso es muy interesante a tener en cuenta. Es decir, la familia era necesariamente una familia extensa, no solamente como concepto de época, sino lo que se lograba en el retrato. Y aquí, en términos de vida, de familia y vida comunitaria, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Es decir, las familias no solamente tenían jerarquía y era relevante permanecer unidos en vida, sino que también era importante también mantener esa unidad luego del proceso de muerte, cuando hablábamos, por ejemplo, del cementerio en la sala anterior. Es decir, los mausoleos son tumbas familiares, donde por ahí las familias enterraban a los muertos de la familia, entonces como que los miembros de la familia permanecían unidos también en la muerte y no solamente en la vida. Y eso es muy interesante porque también marcaba la jerarquización de las familias y valores de época que son muy importantes. Bien, entonces, a estas imágenes que de alguna forma muestran, obviamente las imágenes no fueron tomadas en Ituzaingó, son de casas fotográficas especializadas de Corrientes Capital o de Buenos Aires, pero muestran de alguna forma la idea, es decir, la configuración de los jefes de familia, del padre, de la madre, de los hijos en diferentes edades, es decir, el concepto del niño, son analizables en ese sentido, es decir, el niño con los pantalones cortos, ya el joven con el pantalón largo, es decir, son signos de época muy interesantes a tener en cuenta para analizar la evolución del concepto del niño, el concepto del joven también en la memoria de Ituzaingó. Bien,
Otro de los elementos que nosotros retomamos para describir cómo se configuraba esa vida doméstica, esa vida familiar, es, por ejemplo, parte de los muebles que constituían o que formaban parte del ajuar de las salas de las casas de Ituzaingó, ¿sí? En el caso de las reposeras con esterilla, que son muy importantes en el sentido de que de poder marcar para nosotros, de las mecedoras y demás, poder marcar las tendencias del mobiliario de la Belle Époque que también estuvieron presentes en Ituzaingó. Es decir, esterilla italiana, que evidentemente eran fabricación de importación, que marcaban una distinción, que marcaban, si se quiere, un sector social de pertenencia y que no solamente tenían que ver con el gusto particular de una persona, sino con un gusto de época, ¿no? Entonces, estos son objetos que se complementan, objetos más, si se quiere, industrializados ya en su punto, se van a complementar con otros objetos más del artesanato, es decir, y estas tres sillas también de madera y de cuero complementan a la silla de la familia Galarza. Pero las ponemos aquí porque marcan diferentes técnicas de trabajo sobre el cuero, sobre la madera, es decir, tenemos madera trabajada a mano, cueros que han sido trabajados a mano y que de alguna forma, para exhibirlas en estas condiciones, han pasado por un largo proceso de restauración, ¿no? Entonces, recreamos en términos genéricos la sala del ambiente familiar, que al mismo tiempo es un ambiente social y comunitario. Obviamente la música no puede estar ausente en la historia de Ituzaingó, obviamente que contamos el componente del chamamé, de la guaraña, porque su vínculo con el Paraguay, el arpa, por ejemplo, que se encuentra en la sala 1, las guitarras que tenemos donadas que no están expuestas aquí, pero por su peso y por su valor, si se quiere, simbólico, nosotros tenemos expuestos aquí 2 pianos. Uno de los pianos que va a pertenecer a una de las líneas parentales de la familia Valdés, donde nosotros acompañamos en este caso también una fotografía de la familia Valdés, no solamente porque refleja el concepto de familia extensa, que es muy interesante, sino obviamente atendiendo a las figuras políticas que nosotros hemos tenido en la localidad, dos intendentes, el señor Octavio Valdés y el señor Manuel Valdés, y en esta ocasión también el señor Gustavo Valdés como gobernador de la provincia, es decir, que esto va a marcar también una historia en la historia política de Ituzaingó, ¿no? Entonces por ahí también esto juega aquí un doble rol, es decir, la explicitación de una sociedad con inclinación a las artes musicales y al mismo tiempo un hito político que es interesante a tener en cuenta cuando se habla de la historia moderna, contemporánea de Ituzaingó. Y hacia mi izquierda, un objeto de adquisición muy reciente, que es una donación de la escuela, un comodato, digamos, de la escuela 243, que es uno de los pianos que perteneció a la sala de música de la escuela 243. Agradecemos obviamente aquí a su directora, la profesora Díaz, que accede justamente viendo el movimiento de resguardo patrimonial que se estaba teniendo en esta gestión, accede a ceder en comodato parte de la sala de música, y entonces tenemos este objeto de gran valor artístico y en muy buen estado de conservación, que pasa a nutrir esta sala de lo que fuera no solamente la historia de la educación en Ituzaingó, sino que la historia de la comunidad. Ahora, ¿dónde se encontraban estos objetos? No estos en sentido específico, sino este tipo de objetos. Y eso es lo interesante, ¿no? Se encontraban en esas casas que nosotros hemos registrado y que hemos visto 2 opciones en la sala 1, lo que fuera en su momento también parte de la Escuela 95 a partir de la década del 30, avanzada la década del 30, y lo que fuera la casa, por ejemplo, del boticario de Sebastián Berardi. La mayoría de las casas de época de Ituzaingó, es decir, de principios del siglo XX y algunas de fines de los últimos años del siglo XIX, la mayoría, si bien están algunas en mal estado de conservación, la mayoría están en pie.
Hay una de las casas que sufrió un deterioro significativo, que actualmente pertenece a la familia Verón, que es la casa que nosotros, con permiso de la familia, logramos intervenir para el rescate de parte del componente arquitectónico, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en esta pequeña muestra es rescatar los componentes de la edificación de la casa, que en este momento se encuentra en avanzadísimo estado de deterioro, que arquitectónicamente ya es irrecuperable. Repito que es la casa que pertenece a la familia de Belia Verón, y lo que nosotros rescatamos aquí son los balustres, parte de los ladrillos que formaban parte de la techumbre, ¿sí? Los rosetones que estaban en el frontón de la casa y que se encontraban en el aljibe hacia el fondo, los pisos de las galerías y la cocina, los pisos de la sala del comedor, las tejas que son italianas, con firma italiana, y parte de los ladrillos de las columnas. Es decir, esto con autorización de la familia se hizo una intervención y un rescate para tener en cuenta esta pequeña muestra, es decir, cuáles eran los componentes, cuáles eran los materiales que se usaban para la construcción, para la edificación y obviamente para marcar la distinción, ¿no? Obviamente en la construcción de esta casa tuvo mucho que ver el Coloso, que es también el que va a donar los elementos para la delimitación del cementerio. La casa que actualmente se encuentra derrumbada no es una casa de 1915 y es adquirida por la familia Verón en 1945. Lo interesante es los materiales que se usaron, el componente ecléptico, si se quiere, de su edificación, pero al mismo tiempo marcaba como signos o como íconos de distinción muy importantes, que a nosotros nos parecieron extremadamente importantes rescatar debido a su estado de deterioro, y que para eso esto pueda quedar en la memoria de Ituzaingó como algo que en su momento fue un lugar de reuniones, de bailes, de encuentros, de juegos de niños y demás. Bien, entonces, este recorrido que nos permite meternos dentro de una casa de Ituzaingó de principios del siglo XX, nos lleva obviamente al componente de la música, como dijimos. O sea, aquí tenemos también un objeto que perteneció en su momento a una de las instituciones educativas de Ituzaingó, que es un objeto a cuerda muy usado, conocido también como Victrola, que es la marca, ¿no? Es decir, podemos charlar muchísimo acerca de los componentes de la música y de los usos de la música en Ituzaingó. Un objeto de este tipo, también a cuerda, nos comentaba el señor Manuel Valdés en las entrevistas que le estábamos realizando en un momento, que realizaban las serenatas de Ángeles Somos, por ejemplo, y las serenatas en el Club Social, transportando un objeto de este tipo. Es decir, esto es extremadamente interesante porque imagínense todos los protocolos de preparación, de ambientación, de organización para trasladar un objeto de este tipo en una serenata como la que conocemos se realiza el 31 de octubre por la noche. Y esta vida social y comunitaria no va a finalizar en el Ituzaingó del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX o de la década del 50 o la década del 60. Va a haber un componente nuevo, es decir, acá es donde nosotros incorporamos contenido que no estaba en el Museo Manuel Ignacio Lagraña en su fundación. Es decir, lo analicé mucho, lo pensamos, lo debatimos y decidimos que era una decisión apropiada. Es decir, lograr incorporar sin herir susceptibilidades y buscando unas alianzas debido al paso del tiempo y buscando también sanar muchas de las heridas que pudo ocasionar el advenimiento de la construcción del emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá en Ituzaingó. Decidimos rescatar algo de esa impronta de Yacyretá que a nuestro criterio intentó al menos lograr generar esa unión entre Ituzaingó arcaico y el nuevo Ituzaingó. Ustedes sabrán que el Centro Cultural es el único edificio que el emprendimiento de Yacyretá construye en el pueblo viejo.
de Ituzaingó. Es decir, es como un hito significativo que se va a montar dentro de la antigua configuración urbana de Ituzaingó. Y su arquitectura de alta y compleja tendencia moderna en la historia, si se quiere, de la arquitectura del modernismo en Ituzaingó, va a marcar también un cambio significativo en el paisaje. Imagínense, la Plaza San Martín en su momento, con el busto de San Martín, que no es el que está ahora, con el monumento de las madres que también se encontraba ahí, una plaza con molinetes en las esquinas para que los animales, para que el ganado no ingrese, con calles de tierra, con una iglesia aún blanqueada, es decir, de color blanco, sin las rejas y demás, y enfrente de todo eso una construcción que se inclinaba más a las tendencias que Clorindo Testa había pensado para toda la arquitectura de la modernidad en la Argentina. Habrá sido de alguna forma extremadamente chocante y significativo. De todo ese proceso que tuvo esa intención, es decir, la intención del Centro Cultural era unir la sociedad de Ituzaingó originaria con la nueva sociedad de Ituzaingó, que era la sociedad del advenimiento, perdón, con las críticas que todo eso puede tener. Bien, de todo ese proceso, nosotros decidimos rescatar estos componentes que a nuestro entender también forman parte de la vida comunitaria y formaron parte de la vida social y comunitaria de Ituzaingó, que tienen que ver con los objetos, con los elementos que constituían parte del cine de Ituzaingó. Obviamente, Ituzaingó tuvo un cine avenida, del cual también estamos tratando de lograr la recuperación de parte de esa memoria, pero este es un trabajo que realizamos, el cual nos enorgullece muchísimo, porque lo que nosotros logramos acá con la autorización del señor Intendente es extraer del Centro Cultural lo que fuera la mesada rebobinadora de las películas, de las cintas que se usaban en el cine del Centro Cultural, ¿sí? No solamente encontramos la mesa rebobinadora, sino que se encontraron muchísimos rollos de películas. Esto es muy interesante porque ustedes ven, estas son las cajas de conservación de las películas, ¿sí? Cinema Internacional, Corporation, la marca Cola, es decir, esto venía con el número, con el título, el número de acto, la copia. Lo interesante es que este tipo de películas, así como las ven en este rollo significativo, no duraban más de 7 o 10 minutos. Y solían ser documentales, noticieros, por ejemplo, es decir, imagínense que llegaba un noticiero grabado, es como la historia de la moda, es decir, bueno, en estas zonas la sociedad que pensaba estar a la moda siempre estuvo fuera de la moda, porque las tendencias italianas o francesas o aquel tipo de componente de la moda que generaba la distinción de la clase social siempre llegaba en destiempo, es decir, lo que las mujeres o los hombres vestían en Ituzaingó siempre estaba en destiempo a lo que se podía vestir en Europa. Lo mismo sucedía con esto, es decir, esto siempre estaba en destiempo, fuera del espacio, si se quiere, o fuera de la temporalidad a la que correspondía. Pero esto es muy interesante porque en este rescate se realiza la restauración, la conservación de este tipo de elementos que son extremadamente significativos, y son significativos porque también van a tener aún la plaqueta de inventario de la entidad binacional Yacyretá. Repito, esto yo lo hago con extremado respeto y entendiendo las peripecias de la historia de Ituzaingó y lo que significó todo esto. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente, que el Ituzaingó de hoy es esta mestización, es decir, ya somos de aquí, o sea, somos de aquí y de allá, conformamos parte de una unidad, si se quiere, sociocultural extremadamente compleja, donde nosotros, para hablar de la historia de Ituzaingó, hoy día ya no podemos obviar la presencia de la entidad binacional Yacyretá, así como no podemos obviar los vínculos con el Paraguay, como no podemos obviar los advenimientos poblacionales que van a originar Ituzaingó,
Y si hacemos una lectura crítica, también la sociedad de Ituzaingó es una sociedad migrante, es una sociedad que vino en el caso de Bernardino Valle de Italia a Corrientes, de Corrientes a Ituzaingó, las familias que se trasladaron de Cacatia a Ituzaingó, de Loreto, de San Miguel, es decir, somos la historia de la migración, somos la historia de los componentes que van a hablar de la sociedad contemporánea, una sociedad mestizada, una sociedad compleja, una sociedad absolutamente, si se quiere, mezclada, que necesita ser analizada como producto de esos componentes sociohistóricos. En este sentido, rescatamos estos componentes y son extremadamente interesantes y logramos trabajar con dos restauradores del Museo del Cairo, el Museo del Cairo, no Cairo, Egipto, sino del Cairo, que es el museo que se encuentra en la ciudad de Rosario. Se denomina el Cairo porque tiene el mismo bar, el nombre que el bar El Cairo. Entonces, bueno, ellos que son especialistas en la restauración fílmica, en la restauración de las máquinas, lo que lograron es reconstruir una de las máquinas que se usaba en las proyecciones del cine del Centro Cultural. Esto es muy interesante, me voy a pasar por aquí, permiso. Es muy interesante porque ellos con mucho trabajo lograron de alguna forma reconstruir la máquina, lograron hilvanar la película y es una máquina que posee los sellos de fabricación, es una máquina fabricada en North Island, es una máquina que según los especialistas fue datada en 1945, 1950 y que de alguna forma nos habla de la historia de la tecnología también en Ituzaingó, ¿no? Obviamente el año de origen de la máquina no tiene que ver con el año en que se usó en Ituzaingó, ¿se entiende? Es decir, si bien es una máquina que data de esa época, obviamente en Ituzaingó se usó mucho más al presente, ¿no? Entonces, esta es una máquina muy atractiva también en términos pedagógicos para la transformación, para analizar la transformación tecnológica, es decir, imagínense que estamos hablando de este tipo de configuración al presente, es decir, no sé, a un cañón proyector, a un celular, es decir, el cambio tecnológico fue significativo y vertiginoso, pero esto necesitaba un operario, hilvanar la película, reemplazar la película, cuando se sacaba la película, llevarla a la mesa rebobinadora, poder nuevamente rebobinarla, ubicarla en su caja, conservarla y enviarla a otro cine en otro sector de la Argentina. Entonces, esto formó parte necesaria de la historia de la vida cotidiana y comunitaria de Ituzaingó. Quizás muchos han ido al cine de Ituzaingó, quizás otros no, pero lo interesante es que esto ha estado siempre presente, así como han estado las familias, así como han estado los pianos, así como ha estado la costurera, así como ha estado la casa que lastimosamente se derrumbó, así como estuvo el artesano que trabajó el cuero de las sillas. De la misma forma, estos componentes constituyeron la vida doméstica, la vida comunitaria, la vida económica, la vida política de Ituzaingó y nos permiten a nosotros hablar de una sociedad compleja, de una sociedad mestizada, de una sociedad con muchos quiebres y fundaciones en su proceso económico, político, sociocultural, pero que hoy es el producto de todo aquello que nosotros empezamos a ver en la sala 1 y de alguna forma de manera progresiva comenzamos a derivar a la sala número 3. Esto no significa que la historia de Ituzaingó finaliza acá. Esto significa que a partir de esto la historia de Ituzaingó se transforma, pero de la misma forma la historia de Ituzaingó se va a transformar después de la Guerra Guazú, se va a transformar después de las crisis económicas, después de las crisis políticas. Es decir, este es un componente más que ha nutrido, si se quiere, a la transformación, repito, comunitaria, política y, si se quiere, también configuracional de la vida de Ituzaingó, ¿no? Esta era la invitación para el día de hoy, ver un poco, si se quiere, cómo esto cierra en un círculo extremadamente interesante que nosotros iniciamos en el hall de ingreso,
cuando le habíamos presentado la historia del Museo Manuel Ignacio Lagraña, cuando le habíamos presentado el origen de Ituzaingó y cómo el actual Ituzaingó formaba parte de la Paracuaria, ¿no? Y de repente nosotros pasamos de la Paracuaria a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, pasamos por su sistema de creencia, por su vida cotidiana, por su economía, por su comercio, por el asfaltado de la Ruta Nacional número 12, ingresamos a las casas, es decir, cómo la gente vivía, en qué se sentaba, qué instrumentos se ejecutaba, y al mismo tiempo cómo se distraía y cómo se de alguna forma vinculaba con la sociedad en términos generales. Esta es la propuesta muy sintética y muy reducida del contenido del Museo Histórico Manuel Ignacio Lagraña. Agradecemos con claridad a la decisión del señor Intendente Eduardo Burna por recuperar este espacio, y no olvidemos que nos encontramos en la antigua Escuela Rural 222, que eso es muy interesante, que también esa Escuela Rural 222 hoy recibe el piano de la escuela donado, por ejemplo, de la Escuela 243, y en ese sentido esto nos pone muchos desafíos hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, generar confianza en la sociedad de Ituzaingó de que sus objetos van a estar preservados, cuidados e interpretados en un marco general que nos permite hacer una devolución como estas, por ejemplo, a toda la sociedad de Ituzaingó. Gracias por estar ahí. Estamos también en el Centro Cultural de Ituzaingó haciendo unas entregas de plantines y dejando mensajes sobre la relación entre el medio ambiente, la pandemia y demás, que tiene mucho que ver también con Ituzaingó y tiene mucho que ver con todo el proceso de patrimonio natural y cultural que de alguna forma alberga Ituzaingó. Recordemos que el Museo Lagraña está sobre la Zanja de Loreto, que también forma parte del patrimonio natural de Ituzaingó, pero que también es parte del patrimonio cultural porque es una zanja artificial, ¿no? Así que ese es el gran desafío, poder ver la unidad conceptual en todos estos componentes y no aislarlos, porque en el aislamiento del componente pierden su significación. Esa es la invitación que hacemos desde el Museo Lagraña y reiteramos el agradecimiento por acompañarnos.